Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestros videos completos y de esa manera podrás saber cómo participar. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual Habibi y hoy estamos con Onur y Chidi hacen parte. Bueno, quiero comentarte que también ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo lo que deseas, es muy fácil. En nuestro primer comentario están nuestros datos de contacto. Hoy, con mucho amor, mi querido Leo, he preparado una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de todos los angelitos. Bueno, luego pasamos al amor y luego a la economía. Si tienes una petición especial de oración que hacer, puedes hacerla y dejarlo en los comentarios. Tu primer mensaje te dice: habrá castigo y reconciliación. Tú no te preocupes por qué va a pasar con las personas que te hacen daño, Leo. Tú enfócate en seguir siendo ese Leo noble pero sabio, inteligente, que hace las cosas bien, desinteresadamente, como siempre lo has hecho, y verás que el universo colocará a cada quien en su lugar. Así que tú no te preocupes por lo que otros vayan a decir. Tú limítate a hacer las cosas bien por ti y para ti, porque eres tú quien está sembrando hoy y va a recoger mañana. Tu segundo mensaje te dice: tu inspiración te lleva al más allá. Siento que durante estos días vas a estar muy conectado con las cosas espirituales y todas las oraciones que tú hagas en estos días, créeme que van a ser escuchadas súper rápido, y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios, porque de verdad siento que llega una etapa de casi conexión directa con el universo, con tu creador, y esto hará que tus peticiones siento que resuenen muy pronto. Tu mensaje final te dice: harás contacto con lo absoluto. ¿Qué te estoy diciendo? Mira que son dos mensajes muy claros que nos hablan acerca de todo el contacto que vas a estar haciendo con toda esta parte espiritual. Recuerda que eres un ser espiritual en un cuerpo físico, no un cuerpo con un espíritu. ¿Ok? Vamos a pasar a la parte del amor. Y veamos qué iniciales hay. Estas son iniciales de personitas, del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Personas con las cuales estos días pasarán cosas importantes en el amor, mi querido Leo. La letra M, la letra T, la letra D, la letra O, la A. ¿Ok? Puede que hayan encuentros, puede que en estos días haya rupturas de contacto cero o situaciones bastante especiales y bastante importantes, o un mensaje a través de esta lectura. Comenzamos con el amor y te invito a suscribirte y activar ya mismo la campanita. Vamos a empezar con la lectura para los Leo que están solteros, los que no tienen nada con nadie ni sienten nada por nadie.
Veamos a ver qué viene y qué nos aconseja. ¿Qué viene? Bueno, mucho cuidado mis queridos amigos de Leo porque siento que podrían estar conociendo una persona que no va a ser del todo como honesta o transparente con su situación como civil, con su situación de relación o de pareja. Quizás esta persona les diga que está soltera o soltero, pero no es así, así que muchísimo cuidado porque esta es la carta de los amantes, ¿ok? También para otros puede significar que haya una persona cerca de ustedes, porque esto también es el egoísmo, que haya una persona cerca de ustedes que no es muy buen amigo, muy buena amiga y que siempre como que esté detrás de sabotear o desanimarte cuando empiezas a conocer personitas especiales. Así que mucho cuidado porque no todo el que nos dice amigo realmente lo es. Bueno, me dice que tienes que empezar a tomar tú el control de lo que haces con tu vida sentimental y que un error muy importante que debes corregir en esta área es el hecho de permitir que otras personas se hayan metido en tus relaciones, que eso es algo que tienes que trabajar de una manera fuerte, que es algo que tienes que de verdad trabajar fuertemente. Vamos a pasar al plano sentimental para todas aquellas personas que en este momento tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el ex, la ex. Puede que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Vamos a ver qué se viene. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial para que resuene mejor la lectura. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión, qué te recomienda el tarot. Bueno, vamos a ver. ¿Qué siente esta persona por ti? Veamos que aquí nos salen personas de signo Escorpio, Libras, Virgos y Capricornios. Bueno, ¿qué es lo que siente esta persona? Y está representado por la carta de la templanza y yo siento que es alguien que tiene miedo de una reconciliación fallida o de que una relación continúe y no se puedan superar realmente los obstáculos. Ay, bueno, por allá Onur hizo caer unas cosas y ya, solucionado. Entonces veo que esta persona realmente teme que un segundo intento entre ustedes dos no pueda darse como tal porque percibe muchos obstáculos en el camino entre ustedes. ¿Qué es lo que piensa? Dice, estoy pensando en que realmente necesitamos equilibrio, pero no sé si lo vamos a poder lograr. Sí, yo pienso que sí las cosas podrían funcionar, pero me da temor hablarle a Leo acerca de esta reconciliación y que las cosas no se den de manera equilibrada. También piensa en hijos, si es que los tienen en común. Piensa mucho en el tema de los hijos, en el tema del hogar, en familia, o si era que habían planeado cómo construir un hogar juntos. Y dice, o piensa aquí, o realmente quiere es estabilidad, equilibrio. Aquí está Libra. Y esto me habla de una persona que dice, la única solución que yo le veo a que podamos superar los obstáculos es que esto se vuelva más equilibrado. No sé si en la parte financiera, si en la parte emocional, pero ya aquí veo que esta persona quiere equilibrio contigo, quiere algo más estable, porque yo veo que aquí percibe mucha inestabilidad. No sé si es que es una relación en la cual terminan y vuelven a cada rato, pero
esta persona lo puede estar percibiendo de esta manera. ¿Qué se aproxima? Yo veo aquí una tercera persona representada por este caballero de espadas que podría querer generar una situación de celos basado en una comunicación contigo y esto puede ser o de tu parte o de parte de esa persona especial, pero yo veo que aquí va a haber un mensaje de parte de alguien que no lo va a hacer con muy buenas intenciones. Parece que envía un screenshot, un pantallazo, o te dice que ha visto a tu persona especial con alguien en una fiesta, o le dice a esa persona especial que te vieron a ti. Entonces podría acercarse como un problema, o puede que esto ya haya sucedido y esto ha generado inestabilidad o caos en medio de toda la relación de ustedes. Yo veo aquí a través de este 8 de copas que van a haber amigos que les van a ayudar a ustedes como a solucionar toda esta etapa tan difícil, porque yo veo que se acerca una crisis o que están viviendo una crisis muy fuerte por culpa de una tercera persona que quiso sembrar aquí como división y discordia entre ustedes dos. ¿Qué te aconseja frente a todo esto? Mantenerte en el presente, ¿sí? Este 6 es la carta de las disyuntivas y aquí tienes dos opciones. O te quedas anclado en algo que pasó y en los obstáculos, o en el presente luchas, porque esa es la única forma de tener control y autoridad, de recuperar la autoridad sobre tu vida cuando regresas al presente. Cuando estás mucho en el pasado o mucho en el futuro, angustiándote por lo que no ha pasado, por lo que ya pasó y no tiene solución, pierdes el control sobre tu vida y sobre tu relación. Así que te aconseja retomar la paz, terminar con esta ansiedad, volviendo a empoderarte en el presente. Sí, los problemas se solucionan en el presente. Y si ya dijimos que íbamos a dejar peleas o cosas atrás, pues que se queden allí. Vamos a ver en este momento qué más nos puede clarificar sobre esta situación a través del tarot egipcio. Bueno, aquí está la pelea que puede ser generada por esta persona, puede que ya se haya generado. Cualquier cosa puede pasar, me dice, tienes que estar abierto a las posibilidades y dejar de atraer lo peor para tu vida. Y aquí está la ayuda de los amigos, definitivamente para un problema que hay o que viene. Va a ser fundamental la ayuda de los amigos que ustedes tienen en común, o de la familia, o el apoyo de la pareja, como en la parte espiritual. También puede que requieran ayuda espiritual. Los invito a hacerse la limpieza del huevito que está en nuestro primer comentario en la lista de limpiezas. Para mis amigos de Leo que están sin trabajo, me dice, hay alguien que está pensando en ustedes para una oferta laboral. Ha puesto como sus ojos en su situación y también en sus capacidades. Así que no pierdan la esperanza porque estos días van a ser fundamentales. Para los que tienen trabajo o un negocio, me dice cuida el patrimonio de asuntos legales también. Cuídalo mucho. Déjate guiar por tu intuición a través de respecto a un viaje o un cambio de ciudad, de puesto, de trabajo, de local, porque así estarás cuidando tu patrimonio. Número de la suerte, el 37. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte que nuestros premios son una lectura privada conmigo, también estar en los en vivo donde respondo preguntas gratis y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, escribir la palabra cofre en los comentarios y los invitamos a que compartan este video en sus redes sociales, nos dejen escuchando en lista de reproducción y inviten a sus amigos para que podamos ayudar a más peluditos. Bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.